Hola mis hermanos, el Señor les bendiga mucho. Para mí es un placer, un agrado poder saludarles. Hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra del Señor y estoy muy contento por ello. Tengo poco tiempo, así que voy a hacerla bien cortita y voy a pasar inmediatamente a la oración, mis hermanos, para que Dios nos ilumine y nos hable el día de hoy. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por esta instancia, Señor, que tú me permites poder compartir tu palabra, poder compartir tus enseñanzas, Señor. Te pido por favor, Dios, que seas tú hablando a través de mí y que no sea mi humana sabiduría, sino que seas tú, Señor, abriendo las mentes y los corazones de mis hermanos para que ellos, Dios, puedan guardar y poder poner por práctica esta palabra tuya, Señor. Te lo pedimos y rogamos en tu nombre santo. Amén. Gracias, Señor. Pues bien, mis hermanos, la palabra que les traigo el día de hoy está en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 12 al 13. Dice así, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Ese es los dos versículos que vamos a estar tocando el día de hoy. Voy a apoyarme con la lectura, mis hermanos, ya, para no irme por las ramas y poder avanzar bastante rápido porque tengo bastante que hablar. La pregunta dice así: ¿hemos nacido de nuevo? ¿Cómo podemos comprobar a la luz de las Escrituras que verdaderamente somos hijos de Dios? Y antes de comenzar me gustaría dejar en claro tres cosas importantes. En primer lugar, yo con este sermón no voy a señalar a nadie de que es salvo o que no es salvo. Sencillamente voy a citar las Escrituras para que hablen por sí solas respecto a este tema y el Espíritu Santo sea trayendo convicción de pecado y también a su vez traiga gozo de salvación. En numerosos pasajes la palabra de Dios hace advertencias por amor a sus iglesias, para que no vengan a condenación, mas tengan vida eterna. Y estos mensajes se hablaron justamente a las iglesias y no a los inconversos. Por lo tanto, es necesario que se refuerce este tema también en la propia iglesia, en la propia congregación donde nos solemos reunir todos. Todos tenemos que estar claros en nuestro fundamento, la roca que es Cristo, de que somos salvos, o quizás no, que hay algo que todavía nos falta para poder alcanzar la salvación. ¿Ya? En segundo lugar, hermanos, esto es un tema básico pero a la vez bastante complejo. Esto no es un tema básico en el sentido de que es simplecito y que todos ya lo sabemos de memoria y que ya estamos todos seguros. Aquí existe mucha confusión y desviaciones. Y es sumamente importante que lo tengamos en claro porque es fundamental para nuestra certeza de salvación como para los que nos rodean y los que nos acompañan o las personas que nosotros les queremos predicar. Y en tercer lugar, este tema es importante tanto para remecer a los que se han ido enfriando un poco, a los que se están quedando en el camino y no están dando frutos dignos de arrepentimiento, con el fin de animarlos a que carguen su cruz, y también para darles paz y libertad a aquellos que viven atemorizados en que pueden perder su salvación o que no la han alcanzado aún y que la intentan ganar mediante obras. Estos son los tres puntos que yo quiero dejar en claro, hermanos míos, antes de comenzar, ¿ya? En resumen, esto no es un tema para juzgar de quién es salvo o quién no es salvo, pero la palabra dice que hay que hablar de este tema para que cada uno en su propia mente y que el Espíritu Santo sea trayendo convicción mediante la propia palabra de Dios, ellos mismos, ustedes mismos hagan una reflexión en cuanto a cómo está su vida, cómo están evolucionando, cuánto hay algo quizás que falta o quizás tienen alguna duda que necesitan solventar. Y es sumamente importante que se hable de este tema, porque es de
es para nuestra vida, o sea, es vida, esto es vida, esto es certeza, es consuelo, es gozo de salvación. Amén. Pues bien, habiendo aclarado estos 3 puntos, voy a empezar hablando de las razones que la gente suele creer inconscientemente por las cuales ellos son hijos de Dios, que son puntos equivocados y que en muchas iglesias creemos estas cosas. Punto número 1. Llevo muchos años en la iglesia. Si nosotros preguntamos a una persona de forma directa, nadie cree que hay que permanecer en la iglesia como requisito para ganar la salvación. Pero indirectamente lo creen. Muchos en sus mentes se autojustifican que por el hecho de estar asistiendo ya están cumpliendo. Por ejemplo, el hecho de asistir a nuestro trabajo no nos garantiza que nuestro empleador nos va a aprobar nuestro trabajo, que vamos a estar siempre ahí y que vamos a permanecer. De la misma forma, Dios no nos aprueba por el solo hecho de asistir a la congregación. Había un hombre en la Biblia que era un principal, alguien que ayudaba, oraba, leía la palabra todos los días, y sin embargo no había nacido de nuevo. Confirmado por las propias palabras de Jesús, Nicodemo, por lo que el hacer estas cosas de forma religiosa no nos sirve. Otro punto que la gente suele decir es: no soy una mala persona. Me saco la mugre por mis hijos, cuido a mis padres, no digo groserías, soy cordial con las personas, soy alguien justo, honesto, no me quedo con plata, etc. Podemos decir miles de cosas, pero la palabra enseña que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, por lo tanto este razonamiento es contrario a las Escrituras. Todos necesitamos redención, tanto el violador como la bolita tierna, amorosa que nosotros conocemos, que todos conocemos alguna. Todos necesitamos la redención. Todos. Tercer punto. Cambié mi vieja naturaleza. Si bien el hecho de cambiar para mejor, habiendo dejado adicciones, haber dejado hacer cosas que estaban destruyendo nuestra vida y haber roto algunas cadenas, es una evidencia de los verdaderos creyentes, es así. Pero por sí sola no es una prueba suficiente. Porque hay personas ahí fuera que logran hacer estas cosas sin haber confesado a Cristo en sus vidas. Por lo que podríamos decir que puede ser o no ser una evidencia. Y hay más que tener en cuenta. ¿Ya? Punto número 4. Me siento tranquilo y en paz. El sentirnos tranquilos puede estar basado en una falsa creencia. Muchas personas se sienten tranquilas con una fe equivocada. La palabra de Dios enseña que muchas personas tienen una falsa seguridad de su salvación y que se van a encontrar con una tremenda sorpresa en el día del juicio. Mateo 7, 22, 23. Dice así la palabra del Señor: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Este versículo es terrible, mis hermanos, y este tipo de versículos no los solemos predicar mucho, porque incomodan. Y nosotros no queremos incomodar a los hermanos. Queremos siempre darles mensajes de paz y amor y de bendición, porque muchas veces estamos muy atribulados. Sabemos que estamos con muchas cargas aquí en esta vida terrenal, pero necesitamos incomodarnos un poquito y escuchar esta palabra, porque es palabra de Dios y es palabra para nuestro bien. Nos advierte y nos aparta de nuestro camino de perdición para llegar a un camino que nos lleve a Cristo, que sea de vida. 5. Y quinto punto: creo en Dios y en Jesús. El hecho de creer en Dios y que Jesús vino a la tierra como un hecho histórico sencillamente no salva a nadie. Muchas personas lo creen, pero no viven una vida de adoración y no les interesa realmente la obra de Dios. El solo creer con la mente, pero no con el corazón, no sirve. Lamentablemente, me atrevería a decir que gran parte de la población que dice ser cristiana está en esta situación.
Santiago 2, 18 al 19. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces no basta con solamente creer como, como algo intelectual, sino que hay que creer con el corazón, creerlo de verdad, entregarnos por esta creencia. Entonces, ¿cómo podemos saber si verdaderamente hemos nacido bíblicamente? El nacido de nuevo tiene hambre de santidad, hambre de comunión con Dios, hambre de la palabra, hambre de servir, hambre de reunirse con sus hermanos, hambre de predicar el Evangelio para que otros se salven. ¿Por qué? Porque el Espíritu mora dentro de él y el Espíritu nos redarguye que debemos hacer su obra. Él pone el querer como el hacer. Aunque obviamente nosotros podemos negarnos, ya que aún estamos dentro de un cuerpo corrompido por el pecado. La carne es débil y muchas veces nos negamos a la voluntad de Dios y de esta forma entristecemos al Espíritu que mora dentro de nosotros. Pues bien, ahora si hablamos de las 7 señales bíblicas de un verdadero Hijo de Dios, vamos a pasar ahora a las 7 señales que yo he sacado a partir de mis estudios bíblicos, que es lo que yo interpreto que son 7 señales, ¿ya? Muy importantes cada una. Primera señal y fundamental, reconoce a Jesucristo como único Señor y Salvador. Esta es la base de todo verdadero creyente, reconocer a Cristo no como un profeta como los musulmanes, o un iluminado como lo hacen los budistas, un revolucionario de su época como lo ven los filósofos de nuestra era, un ángel del Señor como un semidios creado por el Padre como lo hacen los testigos de Jehová, sino como el Mesías, aquel que fue anunciado que habría de venir a traer salvación, que vendría a liberar a los cautivos. Reconoce que Jesús es el Hijo de Dios Padre y a su vez es Dios mismo, porque los tres son uno. Punto número 2. Segunda evidencia. Posee un verdadero arrepentimiento a través de la obra vicaria de Jesucristo en la cruz. Segunda de Corintios 7:10. Esta tristeza produce un arrepentimiento que lleva a la salvación y no se debe lamentar. Aquí el apóstol Pablo deja muy en claro que el arrepentimiento es un paso necesario para que podamos ser salvados. Y también es interesante ver que dice que es una tristeza. Por lo tanto, no es solo algo intelectual, sino que es algo del corazón. El nacido de nuevo entiende el sacrificio de Cristo en la cruz, porque mediante su obra, el ser humano puede ser salvado. Si alguien nunca ha oído o no entiende la cruz de Cristo, quiere decir que no se le ha predicado el verdadero mensaje del Evangelio. Y tan solo ha oído cosas bonitas, como Cristo quiere ser tu amigo, Él te quiere bendecir. Son frases bonitas, son frases que pueden ser verdad, pero que por sí solas no producen un cambio de naturaleza en las personas. Solo cuando entienden el mensaje de Cristo crucificado en la cruz es que sus vidas pueden dar un giro en 180 grados guiados por la obra del Espíritu. Entonces, ¿qué necesitamos para poder arrepentirnos? Pues necesitamos considerar la gravedad de nuestro pecado que nos alejó de Dios al punto de perder el don de la vida que Él nos regaló, y que esa separación solo puede corregirse cuando nos acercamos con un corazón contrito y humillado ante el Señor, mediante la obra vicaria de Jesucristo en la cruz, que significa que Él pagó Él en nuestro lugar. Al comprender esto, mis hermanos, este hecho milagroso, nosotros verdaderamente nos podemos dedicar nuestras vidas al Señor, y si no lo entendemos o le damos poca importancia, naturalmente nuestro nivel de intimidad con Dios también será prácticamente nulo. O sea, a medida que más nos acercamos al Señor, que más entendemos su cruz, más vamos a dedicar nuestra vida al Señor. Tercera evidencia. Busca la comunión con Dios. El que es hijo de Dios necesita la comunión con su Padre, así como un hijo en la tierra necesita comunión con su Padre terrenal, necesita abrazar a su Padre, querer tener intimidad con Él, hablar con Él, estar con Él, querer saber lo que Él piensa.
De esa misma forma, el Hijo de Dios desea la comunión con su Padre espiritual. Ser hijo de Dios no es tan solo un título, sino una realidad en todo creyente. Esto se da principalmente a través de la oración y la búsqueda de su palabra. Cuarta evidencia, busca hacer la voluntad de Dios. Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El Señor dice que los que heredarán el cielo son los que hacen la voluntad del Padre. No es un requisito, sino que es una evidencia. Aquí Él no dice que se requiere hacer obras, sino más bien que las obras son el resultado de los que han creído en Él. El verdadero creyente no solo cree en Él, sino que le cree a Él y quiere conocerlo, anhela conocer sus mandamientos, porque entiende que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. El creyente sabe que en su palabra está la vida y desea caminar en rectitud. Ya no somos, quinta evidencia, ya no somos practicantes del pecado, ahora buscamos la santidad. El Espíritu nos da convicción de pecado. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, cuando pecamos no nos da igual. Tarde o temprano nos sentimos mal y buscamos arrepentirnos. Porque cuando pecamos, contristamos al Espíritu de Dios que mora en nosotros. Debemos siempre buscar arrepentirnos, no porque perderemos la salvación, sino que porque verdaderamente hemos comprendido que el pecado nos aleja de Él. Y nosotros queremos estar cerca de Él, porque somos sus hijos. Sexta evidencia, amamos a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Mateo 22:39. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tal vez no lleguemos a amarlos como a nosotros mismos en un sentido literal, es decir, yo no divido mi sueldo en partes iguales de todas las personas que conozco y les reparto a todos. No podría dejar entrar a dormir a cualquier persona en mi casa tampoco, a cualquier persona que vea enfrente. No hay que malinterpretar. Lo que quiere decir y dar a entender este versículo es que nosotros hagamos por ellos lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Para eso tenemos que ponernos en los zapatos de esa persona, ponernos en su lugar y ver su necesidad, querer acompañar, escuchar, ayudar. Pero el amor no es tan solo ayudarles en lo material, psicológico o social, sino que en el espíritu. La mayor obra de amor que podemos hacer por una persona es predicarles el mensaje de salvación. Porque eso es lo que al final verdaderamente importa. Yo puedo traer a una persona de la calle, darle de comer, vestir, cortarle el pelo, bañarlo, etc. Pero si a esa persona yo no le predico el mensaje del Evangelio, es como si yo le pasara una botella de agua en el desierto, pero no le hubiese dicho dónde estaba el manantial de ríos de agua viva. Al final esa persona iba a morir igual. Le di un alivio. Pero si yo no le digo dónde están los manantiales de agua viva, no sirve de mucho. Muchas veces amamos a nuestros hermanos con el amor de Cristo. Su amor ha venido a reposar en nuestras vidas y ese amor se ha manifestado en ir en pos del necesitado y predicar el Evangelio. Eso es lo que tenemos que hacer. Amar a nuestros hermanos con el amor de Cristo. Séptimo punto. Los nacidos del Espíritu manifiestan los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto no es una lista cerrada, mis hermanos. Estos son los titulares que usó Pablo, porque en otros pasajes también habla de otros dones. Puede ser que no presentemos estos frutos en todo momento, pero definitivamente un verdadero creyente no puede ser un amargado mal genio sin amor. Porque a pesar de que pueda estar en tribulación y pueda manifestar dolor y cansancio, su esperanza sigue siendo Jesucristo. Sabe que hay vida después de la muerte y que el morir es ganancia.
Cabe aclarar lo siguiente: algunas iglesias dicen que se deben manifestar los dones o señales sobrenaturales del poder del Espíritu en nuestra vida. Esto no es así. Puede ser que usted no hable en lenguas, que no haga milagros, que no tenga el don de sabiduría, pero aún sea parte del pueblo escogido de Dios. Amén. Y esas son las 7 señales, mis hermanos. Voy a hacer un resumen. Primera señal: creer en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador. Segunda señal: poseer un verdadero arrepentimiento genuino a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Tercera señal: buscar la comunión con Dios. Es una evidencia que queremos, siempre estamos buscando la comunión con Dios, tal vez no todos los días, en todo momento, pero sí anhelamos eso, y cuando no tenemos intimidad con el Señor, nos sentimos vacíos, nos empezamos a enfriar. Cuarta es buscar hacer la voluntad de Dios. El verdadero creyente busca hacer su voluntad, porque así está escrito en el libro de Mateo, como dijimos antes. Nosotros anhelamos hacer la voluntad de nuestro Padre, de nuestro Señor, porque a Él lo hemos confesado como nuestro Señor, nuestro Rey, y queremos hacer su voluntad. Es natural, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Quinta señal: ya no somos practicantes del pecado, ahora buscamos la santidad. Si bien podemos pecar, porque todavía estamos en esta naturaleza caída y pecaminosa, aún en este caso no estamos en cuerpo glorificado, como dice su palabra, pero buscamos la santidad. No nos relajamos en el pecado, no sobreabunda el pecado en nuestras vidas. No estamos tranquilos con el pecado. Cuando pecamos nos arrepentimos, nos sentimos dolor, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Sexta señal: amamos a nuestros hermanos y a nuestro prójimo. Naturalmente, Cristo vive en nosotros y Cristo es amor. Por lo tanto, tenemos que manifestar ese amor, y no tan solo en las obras materiales y de compañía, sino que predicando el Evangelio y discipulándolos. No solamente darle el mensaje y olvidarnos de ellos, sino que hacer un seguimiento. Séptima es: los nacidos del Espíritu manifiestan los frutos del Espíritu. Naturalmente, el Espíritu Santo vive en nuestras vidas, por lo tanto, se manifiestan los dones del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Los dones vienen con la madurez. Hay personas que pueden manifestar los dones de forma inmediata, pero generalmente los dones del Espíritu vienen con el tiempo. Pero los frutos sí son algo inmediato. Inmediatamente tenemos que experimentar el gozo del Señor. Cambia nuestra paciencia, nuestro amor es más grande, tenemos más paz, mayor fe, mansedumbre, templanza. Y esas son las 7 señales y evidencias que debe tener un hijo de Dios, mis hermanos. Tenemos que analizarnos, reflexionar, qué nos está haciendo falta, y si verdaderamente somos hijos de Dios. Puede sonar chistoso, pero de verdad, hermanos, sí, es necesario que nos examinemos. Es necesario que nos examinemos. Es muy importante que hagamos esto, le pidamos perdón a Dios, que lo busquemos en adoración, nos humillemos ante Él, y nunca es tarde para confesarlo. Ya, sé que quizás muchos me podrán decir: yo llevo 10 años en la iglesia, 20 años, he recibido el Espíritu Santo varias veces, he sentido su presencia, pero nunca está de más confesar a Cristo nuevamente, vivir el primer amor nuevamente, y pedir perdón también, y decirle al Señor: Señor, yo quiero tener la paz, el gozo y la seguridad de que tú eres mi Señor y mi Salvador. Amén. Eso, mis hermanos, me extendí un poquito, pastor, por favor no me tire las mechas. Era necesario cerrar bien. Por último, para concluir,
Todo esto puede sonar a perfección y puede que muchos se sientan confrontados. Es importante recalcar que esto se da en diferentes niveles en cada creyente, según cómo esté su caminar con Cristo. El creyente puede alejarse de Dios sin dejar de ser hijo, como el caso del hijo pródigo. El creyente puede andar en valle de sombra, pero él confía plenamente en su Señor y sabe que debe volver, sabe que necesita volver a sus caminos, pero debe hacerlo pronto, porque Cristo viene. Amén. Amén. Eso, mis hermanos. Eso es lo que yo quería comentarles y transmitirles el día de hoy. Espero que sea mucha bendición. Estemos preparados y estemos siempre predicando el mensaje del Evangelio a toda nuestra familia, seres queridos y amigos. Señor les bendiga.